Josep Vicente Galán, Standards Engineer at MassLinear, Gaspar Mora, CTO at OpenChip, Axon Arrizabala, Application Director at Semizabala, Elizabeth Ortega, Product Manager at Kilimanjaro Quantum Tech, and Marcos Martínez, Coordinator of the Microelectronics Working Group at AEMETIC. Un aplauso para ellos. Gracias. We are going to take the picture at first. So, okay. Yeah, first the photo. ¿Presentamos o no? No sé quién la ha hecho. ¿A dónde miramos? Yeah, let's go. Vale, buenos días, por decir algo a todos, porque hoy tenemos un día un poco raro. Pues nada, encantado de estar aquí. La verdad es que esto es la primera de las 2 mesas redondas que vamos a hacer sobre data centers. Esta mesa creo que es importante por varias razones. Primero, porque los data centers son importantes, ¿vale? Los data centers ahora mismo es el tema de moda. Es el tema de moda porque es algo muy disruptivo, está permitiendo nuevas aplicaciones, está en todas partes. IA, bueno, antes de la IA hay muchos tipos de data centers que ya empezaron hace tiempo, pero ahora con la IA el tema está explotando. Pero también es importante porque queremos dar visibilidad al hecho de que en España no estamos tan mal a nivel de semiconductores en data centers y de integración de esos semiconductores en data centers comerciales. Y es algo que hay que poner en valor. Entonces, esta primera mesa ha querido mostrar precisamente eso. O sea, ha querido mostrar que de los componentes fundamentales de data center, los componentes de semiconductores que necesitamos para hacer un data center, en España tenemos empresas que están trabajando en cada uno de esos bloques fundamentales. O sea, tenemos, bueno, como tenemos pues, representantes de OpenChip para la parte de computación, o sea, Gaspar Mora, que es el CTO de OpenChip. Tenemos la parte de conectividad, o sea, Vicente Galán, que es yo trabajo también en MassLinear, pero es nuestro encargado de estándares, discutiendo con las grandes empresas del sector cuáles son los siguientes estándares que se tienen que implementar en los chips que van en los data centers. Tenemos a Anchón Arrizabala, que es director de aplicaciones de Semizabala, que estábamos comentando que es un poco el elemento extraño aquí, que no hace silicio, pero hace otro elemento, es el nitruro, que es el nitruro de galio, GaN, ¿vale? Que es importante para toda la parte de potencia de los data centers. Eso es algo que a veces se olvida, pero es cada vez más importante, como leemos todos los días en la prensa. Y finalmente tenemos a Elizabeth Ortega, gerente de producto de Kilimanjaro, que representa un poco el futuro. Si ahora mismo estamos haciendo procesamiento con silicio, ¿vale? La siguiente etapa es incorporar, ya no digo reemplazar, pero incorporar toda la tecnología cuántica en todo este marco, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo quiero daros a vosotros la palabra. Voy a intentar hacerlo por una serie de rondas. Yo voy a hacer unas preguntas así específicas para cada uno de vosotros, en lo que yo personalmente, que también trabajo en data centers, creo que son temas importantes que la gente tiene que conocer. Entonces, empezando por ti, Gaspar, a ver, vosotros estáis muy orientados a arquitecturas tipo RISC-V, ¿vale? Es un poco de vuestro core. Y eso, ¿qué ventajas ofrecen ese tipo de arquitecturas para los data centers? Eso te preguntaría primero, y después otro tema que me interesa mucho es, ahora mismo se habla mucho del consumo de potencia. ¿Hasta qué punto es un factor limitante? ¿Es el principal factor limitante de los chips de computación a día de hoy? Sí, hola, buenos días a todos. A ver, la primera pregunta es sobre RISC-V, ¿no? Si lo pongo también en el contexto de la empresa que represento, OpenChip, esta empresa nace en un contexto de deseo de soberanía europea a nivel europeo, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que se trata de romper es la dependencia con las grandes potencias, ¿no? Con la dependencia de Estados Unidos y de China, por decir directamente quiénes son
los que tenemos, ¿no? Hemos visto cambios en la situación geopolítica, Donald Trump y compañía, ¿no? Cómo ya no podemos depender de ciertas potencias, de ciertos elementos para resolver las necesidades de computación europea, ¿no? Entonces, en ese contexto, cualquier solución que sea privativa a una empresa americana, ¿no? Si hablamos de centros de computación, pues hoy en día NVIDIA con las arquitecturas basadas para CUDA, ¿no? Es todo un entorno propietario. Tienes la otra alternativa que puede ser ARM, ya, bueno, olvidando un poco del x86 de Intel, pero son todo estándares cerrados. Entonces, en Europa, si tú lo que quieres dar es una solución tecnológica de computación, necesitas no puedes irte a ARM, necesitas usar un estándar abierto como RISC-V, ¿no? Supongo que la gente al menos habrá oído hablar de RISC-V, pero simplemente es un estándar abierto que no te ata a ninguna licencia, a ningún fabricante concreto. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando nuestras soluciones semiconductores de computación basadas en RISC-V. Y eso significa que cuando tú compras nuestros chips, tú tendrás toda la capa de software, todas las aplicaciones que corren en ese sistema estarán hechas para RISC-V. Si nosotros desaparecemos o dejamos de ser competitivos o lo que sea, tú no estás atado a nosotros de por vida por el software que has creado, ¿no? Puedes irte a cualquier otro fabricante y cualquier otro fabricante del mundo, de hecho, te puede dar una solución basada en RISC-V para que tú sigas corriendo de forma transparente todo tu software stack, ¿no? Todas tus aplicaciones. Entonces, es crítico hacer una apuesta por una solución abierta para resolver el problema de la soberanía europea. Y si lo miras también, China hace prácticamente lo mismo. Tiene que abrazar un estándar abierto que también es RISC-V. Y en ese sentido es interesante porque un poco la barrera sí que tiene RISC-V es la cantidad de software que hay disponible, ¿vale? No está todo migrado, no está todo disponible, pero gracias al músculo de China de inversión en RISC-V es cuestión de muy poco tiempo que resolvamos ese problema. Y volviendo un poco al tema, a tu segunda pregunta, ¿no? El tema volviendo a la temática de los centros de datos, la potencia, me preguntas por la potencia, ¿no? El power delivery y el consumo de energía. Nosotros, nuestros procesadores, a ver, es el mayor problema, a mí, no me quiero ir por las ramas, pero es un problema fundamental. De hecho, con los nuevos modelos los nuevos workloads de trabajo, sobre todo inteligencia artificial, que es lo que más está en boga, lo que más vamos a repetir constantemente, son máquinas de consumir energía, ¿vale? Sobre todo las de NVIDIA, y nosotros en nuestros procesadores lo mismo. Estamos resolviendo problemas porque podemos integrar una capacidad de cómputo descomunal, pero tenemos el problema de, por un lado, alimentarlo y por otro, disipar el calor, ¿no? Disipar calor, pues hay soluciones ingeniosas, pero el consumo de energía estamos alcanzando unos niveles brutales, ¿no? Y luego, bueno, está el estilo americano NVIDIA de hacer las cosas, como la analogía son los coches americanos, potentes y consumiendo, te da igual lo que consuman, ¿vale? Como lo que sea, versus el enfoque más europeo, más consciente de que cada litro de gasolina que pongas en el coche tiene que ser eficiente y tiene que haber sido utilizado en computación y no en derroche por máxima potencia, ¿no? Entonces, podemos competir nosotros no a nivel de prestaciones máximas, pero cuando miras la eficiencia por vatio, o sea, lo que has podido computar, el trabajo que has podido realizar por cada unidad de trabajo de energía, ¿no? es extremadamente competitiva. Vale. Y entiendo que eso es importante en la computación, pero también en la interconexión. Entonces, ¿cuál es, José, el estado del arte de la interconectividad? ¿También tiene esos problemas de consumo? ¿Y qué velocidad estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos en el estado? Bueno, ¿cuál es el estado del arte actual de data centers? La interconexión de data centers, tanto en switches como la interconectividad en sí, Ethernet. Sí, pues actualmente en campo, o sea, que se esté usando dentro del data center, tenemos 400 gigas y 800 gigas. 800 gigas usa una óptica básicamente AMDD, o sea, modulación directa, modulación de intensidad y detección directa. No se usa coherente dentro del data center. Data center sería más para enlaces inter-data centers o fuera del data center. Y usa 8 líneas, 8 líneas por 100 gigas por segundo por línea, hasta 800. Eso es lo que se está utilizando dentro del data center actualmente. Únicamente se utiliza en la red de scale-out. Scale-out sería la red de interconexión de los diferentes pods o racks dentro del data center. Dentro de lo que es el rack se sigue utilizando cobre, principalmente, para la interconexión de GPUs entre sí y GPUs con memoria. Óptica solo en la parte de scale-out o interconexión de esos racks o pods de manera masiva dentro del data center.
El siguiente estándar, hasta 1,6 terabytes por segundo, bueno, está prácticamente finalizado y se pretende desplegar entre finales de este año o principios del año que viene. Tendrá su ramp-up, mantiene el mismo número de lanes, son 8, duplica la velocidad a 200 GB por segundo por lane, hasta 1,6 terabytes por segundo. Y más allá de eso, la nueva generación, sabemos que el mercado va a toda velocidad aquí. Se ha empezado a plantear ya en el IEQ y en el OIF. De hecho, esto es reciente del meeting de Múnich del mes pasado. Se pretende mantener 8 lanes y duplicar nuevamente la velocidad hasta 400 GB por segundo por lane para llegar hasta 3,2 terabytes por segundo. Sí que es verdad que se plantea, porque claro, conforme aumentas en velocidad también el cobre pues, tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, por primera vez el estándar pretende entrar también en la red de Scale-up, o sea, proponer soluciones y especificaciones para soluciones tecnológicas dentro del rack y concretamente pues, acercar la óptica dentro, más allá, más acercada al ASIC dentro del switch, con tecnologías tipo co-package optics y demás. Entiendo que una de las razones es precisamente por el consumo de potencia que habíamos comentado. Sí. Y por lo que entiendo, el consumo de potencia está haciendo cambiar también la arquitectura de la red de los data centers y, por ejemplo, ahora se habla de llevar los 800 voltios en DC a los diferentes racks. Entonces, Anson, en tu experiencia, que vosotros lo que hacéis son componentes de potencia basados en GaN, ¿qué puedes decirnos en el estado del arte de esa transición hacia los 800 voltios en data center? Porque es un challenge muy importante pasar de AC a DC 800 voltios. Sí, al final, lo primero, bueno, gracias a la organización por la invitación y gracias también a la audiencia por venir a escucharnos. En cuanto a lo que me planteas, es un cambio de paradigma. Al final, cuando tú cambias tu sistema de distribución pues, de una alimentación AC en baja tensión a una alimentación en DC en media tensión, ¿no? en 800 voltios, pues lo que estás haciendo es trasladando el problema de la distribución a la conversión de potencia. Los procesadores de los compañeros no consumen potencia a 800 voltios, pues lo consumirán a 12, 3,3, 1. Entonces, hace falta convertir esos 800 voltios en una tensión que se pueda utilizar, ¿no? Entonces, hacen falta convertidores de potencia. Esos convertidores de potencia tienen que estar lo más cerca posible de los procesadores. Y claro, entonces hace falta integración y densidad de potencia. Entonces, bueno, esos son los retos que vemos hoy en día en la distribución. No tanto a arquitectura, sino que trasladando ese reto a la conversión de potencia, a la integración y a la densidad de potencia de esos convertidores de potencia. Esos convertidores ya existen, ya tenéis... Claro. Esos convertidores existen, lo que pasa es que integrarlos y hacerlos todavía más pequeños es el reto, ¿no? Y ahí es donde entra el GaN, es decir, como limitantes de la densidad de potencia, pues tenemos el volumen, la gestión térmica y el volumen de los convertidores está altamente dominado por los pasivos, ¿no? Pues como son magnéticos o condensadores, y subir la frecuencia de conmutación de nuestros transistores, de los convertidores, hace que esos pasivos puedan bajar en volumen, ¿no? Entonces podamos aumentar la densidad de potencia de nuestros convertidores. Para eso el GaN es infinitamente mejor que el silicio porque las pérdidas de conmutación son mucho menores, ¿no? Entonces podemos trabajar a frecuencias de conmutación más altas, reduciendo el volumen de esos pasivos y metiendo esos convertidores muchísimo más cerca de los procesadores de los data centers. Y si puedo, Marcos. Sí, adelante. Sí, adelante. Es que me parece súper interesante porque, de hecho, en el chip, el chip que estamos desarrollando ahora, el primero que saldrá para supercomputación de OpenChip, este chip, el vehículo en el cual se presenta es una tarjeta PCI Express, ¿no? Y si lo ves, la tarjeta PCI Express son todos voltage regulators convirtiendo las diferentes fases, ¿no? Entonces, aquí es muy relevante la colaboración entre empresas, ¿no? Supongo que lo mencionarás tú ahora. Entonces, el tipo de comunicación que podemos tener en España para hacer un codiseño del sistema en el cual me ahorre una barbaridad de costes, me haga mi solución mucho más competitiva, pues puedo dedicar todo ese espacio, bueno, la disipación de calor es mucho más sencilla, sobre todo es más eficiente la conversión de energía y volviendo a lo de la eficiencia energética para afrontar los problemas de inteligencia artificial. Sí, como comentas, si coges una tarjeta, o sea, lo primero que te llama la atención es la GPU, pero los multitud de chips que hay alrededor, de comunicaciones, de alimentación, convertidores y demás, es bastante impresionante. Pero vamos, con esto hemos hecho un repaso un poco de cuál es el estado del arte en los data centers, pero claro, también hay que mirar al futuro y tenemos aquí una representante del futuro. Elizabeth, ¿qué nos puedes decir sobre cómo está de madura las tecnologías ópticas y las tecnologías cuánticas para formar parte de este ecosistema de los data centers?
Buenas tardes y gracias por invitarme a poder dar mi punto de vista del futuro, que el futuro es básicamente el presente. Ya tenemos tecnologías cuánticas instaladas aquí. Tenemos actualmente en España hay 5 ordenadores cuánticos, uno británico, uno americano y 3 españoles instalados por nosotros, porque Joan Quantum Tech en el Barcelona Supercomputing Center, que 2 de ellos ya son accesibles por el mundo académico mediante la Red Española de Supercomputación. Ya se han tenido resultados preliminares. Pero ahora, antes de empezar a hablar de lo que va a ser la computación cuántica, déjame explicar un poquito en qué se basa. Sin entrar mucho en detalle, la computación cuántica juega otras reglas a la computación que tenemos actualmente, a computación convencional o clásica, como llamamos nosotros. Juega con las leyes de la mecánica cuántica, de forma que podemos conseguir que ciertos procesos sean o más eficientes o lleguen a puntos donde no llega la computación actual o mejoren simulaciones, sobre todo de la materia, porque los ordenadores cuánticos hablan el mismo idioma que la naturaleza. Esto no significa que un ordenador cuántico vaya a reemplazar las GPUs o las nuevas aceleradoras, sino que van a trabajar todos en conjunto. Y bueno, esto es una cosa que sí que queríamos remarcar, que no va a haber un reemplazo. Va a ser una colaboración entre centros de datos, dentro del centro de datos, entre diferentes aceleradoras. Vale. Voy a entrar un poquito más a nivel técnico en algunas preguntas, que como digo, yo trabajo también en esto y yo mismo es un campo tan nuevo que tengo dudas, ¿vale? Entonces, ya que tengo aquí a expertos sobre los diferentes temas, voy a hacer alguna, a ver si consigo resolver alguna de esas dudas. Entonces, empezando por la parte de conectividad. O sea, básicamente estamos duplicando la velocidad de interconexión cada 2 años o incluso menos que eso. ¿Es sostenible eso? Primero, te preguntaría. Segundo, la pregunta es, ¿cuál es la visión del Co-Package Optics? Porque es algo que se habla mucho. Co-Package Optics, para dónde se va a utilizar, cómo va a ser la cohabitación con las interconexiones que tenemos ahora de pluggables. Y finalmente, ¿cómo ves un poco el ecosistema de switching que se necesita para hacer un data center? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde es la tendencia actual? Respecto a sostenibilidad, o sea, es un hecho que los hyperscalers necesitan escalar y darles una solución duplicando la velocidad o incluso más, ¿no? Que esto sea sostenible en el tiempo conforme se está haciendo ahora, es decir, vale, quiero duplicar la velocidad, pues despliego más puertos ópticos, tiro más fibras y ya está, pues obviamente no, ¿vale? O sea, hay que escalar en velocidad, pero obviamente la red ha de escalar en consonancia a esa velocidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que obviamente, por ejemplo, si nos centramos en la scale-up es prácticamente una interconexión entre distintos clústeres de GPUs y su memoria, ¿no? Donde obviamente si quieres escalar en velocidad y paralelizar y meter más GPUs y tener más capacidad y demás, pues obviamente un factor limitante es la ultra baja latencia que esto necesita, ¿no? Al final, dentro de esas GPUs están corriendo modelos de manera distribuida, ¿no? Y un mismo cómputo se está dividiendo entre diferentes GPUs dentro del rack, con lo cual al final la latencia es muy crítica en la scale-up, ¿no? Porque no puede afectar el resultado de esa paralelización dentro del rack al resultado final del cómputo de la IA, ¿no? Sin embargo, el requisito o el factor limitante en la red de scale-out es diferente, ¿no? Porque al final son flujos de datos mayores los que están pasando por la red de scale-out, ¿no? Y la latencia, mientras sea un factor que sea determinista, que lo conozcamos y que sepamos que es relativamente bajo, pues obviamente no es tan limitante como en la scale-out, ¿no? El problema de la scale-out es diferente, es cómo puedo escalar masivamente, desplegar masivamente un mayor número de racks dentro del data center sin que eso me afecte obviamente a mi congestión, ¿no? Ya que obviamente pues, el tráfico pues, no colisiona entre sí y demás cuando sale del data center de un rack a otro, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que para que sea sostenible el escalar en doblar la velocidad cada 2 años o incluso menos ya, respecto a lo que los hyperscalers quieren, pues el diseño conjunto de la scale-out y la scale-up pues, se ha de hacer de manera pensada, ¿no? para esa velocidad que se requiere. Entonces,
volviendo a la segunda pregunta, Copackage Optic es una de las soluciones que se propone dentro de la Scale-Up, porque claro, en Scale-Up si quiero aumentar en velocidad, pues obviamente el cobre se me va a quedar corto y voy a en algún momento pensar en pasar a fibra y el Copackage Optic obviamente es una de las soluciones, ¿no? También aplicaría Copackage Optic al Scale-Out, ¿por qué no, no? Porque al final es reemplazar una óptica enchufable o pluggable, como la que se utiliza ahora, a una óptica que se acerca, ¿no? O se mete dentro de un encapsulado con la electrónica. Sin embargo, yo creo que es de mayor aplicabilidad en la Scale-Up porque en la Scale-Out pues, los pluggables yo creo que están muy utilizados últimamente y desplegar Copackage Optic en la Scale-Out podría ser, yo creo que más complejo, ¿no? ¿Existen otras soluciones respecto a Copackage Optic? Evidentemente sí, de hecho existe Copackage Copper también, de hecho cuando subes en frecuencia muchos hyperscalers lo que hacen es, en lugar de, o sea, el tramo eléctrico entre el ASIC y el módulo que va enchufado en el front panel del equipo, en lugar de tener una pista eléctrica en una PCB que interconecte el módulo con el ASIC, pues tiran un cable por arriba gordo eléctrico, flyover cable, y eso pinchado con un conector al ladito del ASIC para intentar que ese tramo pues, sea más competente, ¿no? y tenga menos pérdidas y demás. Claro, nadie habla de Copackage Copper, ¿no? Porque Copackage Optics es lo sexy, ¿no? No es tan sexy ahora mismo. Vale, Gaspar, ahora te van a tocar a ti las dos preguntas difíciles, ¿vale? O sea, pero realmente es algo que creo que es muy interesante. O sea, hasta ahora se habla de data centers, IA, training, grandes data centers para hyperscalers, pero el futuro es la inferencia. Es donde va a haber el volumen realmente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? La primera pregunta sería, ¿cómo veis vosotros las diferencias entre lo que sería un data center de training y un data center de inferencia en que puede incluso ir en el edge? ¿Hay grandes diferencias a nivel arquitectural y en términos de GPU? Y la segunda, que está un poco ligada a esto, ¿eso va a necesitar cierta flexibilidad? ¿Es la utilización de chiplets el futuro? Esas son dos buenas preguntas. A ver, la primera, sí, yo haría una distinción total. A ver, estamos guiados por unos workloads, unas cargas de trabajo que hoy en día están todas basadas en inteligencia artificial. Y hay dos facetas, dos aspectos de eso, ¿no? Una es entrenar los modelos, que es el training que has mencionado, Marcos, y la otra es la de la inference. Es, una vez que esa inteligencia ya la has entrenado, ya has aprendido, es interactuar con ella y obtener los resultados, ¿no? Que es con lo que estamos todos familiarizados. La parte de training es algo que solo muy pocas compañías pueden hacer por la cantidad por el tamaño que tienen los modelos. Entonces, en Data Center, para lograr eso, tienes que visualizar dos tipos de Data Center. El de training es tipo lo que tradicionalmente se ha llamado HPC, High Performance Computing, que es el tipo de computación en grandes centros científicos, estos supercomputadores en los cuales se integran una cantidad descomunal de procesadores, se crea, como tienes que tener todo el sistema, todos esos miles de procesadores trabajando en una única tarea, los procesadores tienen que estar comunicándose constantemente. Entonces, el elemento crítico no es tanto lo que computas, sino darle la información que necesitan para computar. Entonces, la red de interconexión ahí es ultra crítica, ¿no? Entonces son redes de altas prestaciones para interconectar todo, donde la latencia es fundamental porque un procesador que esté esperando los datos a las frecuencias a las cuales que trabajen, cualquier microsegundo de retardo es como si el procesador estuviera cientos de años parado en su escala de tiempo, entre comillas, ¿no? Entonces, ese es el modelo que se usa para training. Tienes que poner a todo el supercomputador trabajando en una única tarea. Tienes un mes aprendiendo, procesando datos y siendo entrenado los pesos del modelo y lo tienes que tener esos meses trabajando en un centro de computación única y exclusivamente dedicada a eso, donde toda la comunicación es para esa única tarea con los nodos comunicándose entre ellos. Ese es el formato tradicional, donde la red de interconexión es crítica, luego el elemento común es el cómo mantener la energía, pero estos son los centros de computación que tiene Meta, que tiene OpenAI, Anthropic, para entrenar sus modelos punteros. Y luego está la parte de inferencia, que eso es más parecido a la imagen que tenemos todos del cloud computing, en el cual se crean grandes data centers con un montón de nodos, pero cada nodo lo que hace es servir
un request. O sea, cada nodo de computación normalmente tiene ese modelo que han entrenado los otros cargado, que no es tan grande. O sea, entrenarlo requiere mucho más elementos que luego obtener los resultados. Entonces, ahí son elementos. Cada nodo lo que hace es recibir peticiones de un usuario. Entonces, puedes tener 1 millón de usuarios que cada uno accede a un nodo. Entonces, la comunicación no es tan relevante entre ellos. Es dar como cuando un data center sirve correo electrónico, por ejemplo, pues tienes miles de usuarios accediendo cada uno a su nodo, a sus datos, y la comunicación entre, pues a lo mejor una base de datos que tiene que comunicarse, entonces ya no tiene tanta relevancia. Entonces son dos aproximaciones distintas. Y inferencia es la parte crítica que requiere el escalado, porque training lo hace 4 empresas punteras, lo hará sistemas de defensa nacionales, que es súper relevante para ello, policía, incluso hospitales, sitios donde sea muy crítico la privacidad de la información, pero el gran volumen de mercado está en la inferencia, en dar servicio a los miles de millones de usuarios, de empresas, de todos los usuarios que requieren acceder a esa inteligencia. Entonces son eso, dos formatos así un poco distintos de centro de datos. Y luego el chiplet, pues has hecho un cambio súper... Chiplet, la arquitectura de chiplet básicamente es que cuando tú diseñas un procesador en semiconductores, cuando haces lo que se llama un die, ¿no? Donde imprimes los transistores, hay un tamaño máximo que puedes hacer. Al nivel de miniaturización, o sea, los transistores son tan pequeños que las barreras son unos átomos. Entonces los átomos se mueven, o sea, no cometer errores en una oblea de silicio es casi imposible. Entonces hacer una pieza de silicio grande significa que va a haber errores por todos lados. Entonces hay que hacerlas mucho más pequeñas, hay un tamaño máximo de retícula, y eso lo que conduce es que no puedes meter todo lo que quieres de computación en un solo die. Tienes que subdividirlo en dies más pequeños. Y ese es a donde estamos yendo todo. NVIDIA era el último que estaba haciendo los chips lo más grande que pudieron, pero ya hace generaciones que han tenido que subdividirse. Y es, bueno. es el presente. Todo es chiplet actualmente y es la única opción viable para aprovechar los semiconductores. Vale, gracias. Entonces, bueno, el data center tiene que atacar una serie de desafíos, precisamente el chiplet es uno de ellos, el cambio hacia la inferencia desde el entrenamiento y todo eso, pero oímos cosas también un poco a veces surrealistas o difíciles de creer, como por ejemplo enviar el data center al espacio, ¿vale? Eso tiene una implicación también en los chips, porque claro, un chip que vaya al espacio no es el mismo chip que tienes aquí en la Tierra. Entonces, John, vosotros tenéis experiencia en ese tipo de chips, entonces, ¿qué particularidades verías tú en ese tipo de chips si quisieses hacer chips para esos entornos tan extremos? Sí, si lo piensas, Marcos, puede sonar muy futurista o puede sonar algo pues, de otro mundo, pero está dando respuesta a problemas que tenemos en la Tierra, ¿no? Pues, consumo de potencia. Las redes eléctricas actualmente están ya al límite y necesitaríamos infraestructuras más grandes, ¿no? para proveer toda esa demanda de potencia. Refrigeración, ¿no? Bueno, cogemos agua de un río, lo pasamos por el data center y secamos el río, ¿no? Bueno, entonces, claro, no en mi pueblo, ¿no? Pero yo sí quiero mi asistente personal en el móvil, ¿no? Entonces, claro, si tú piensas en eso, si llevamos los data centers al espacio y nuestro satélite con el data center integrado está haciendo una órbita que es síncrona al Sol, se llama heliosíncrona, podríamos tener potencia fotovoltaica disponible todo el rato. Entonces ya la demanda de potencia la tenemos suministrada por el Sol. Y claro, si haces una órbita específica, heliosíncrona específica, que se llama día y noche, medio satélite está mirando al Sol, recibiendo energía, y la otra mitad está de espaldas, ¿no? Mirando hacia el espacio profundo, irradiando calor hacia ese espacio. Entonces, solucionamos los dos problemas que tenemos en la Tierra, tanto la demanda de potencia como la refrigeración, de un tiro, llevándolo al espacio. Es verdad, claro, no todo es gratis. La electrónica que tiene que ir a bordo de ese satélite tiene que ser electrónica espacial, tiene que ser electrónica tolerante a la radiación. Bueno, en Semi-Zabala tenemos tecnología GaN, que es tolerante a la radiación. El GaN es excelente en cuanto a tolerancia a la radiación. Tenemos diseños demostrados, ¿no?, que son tolerantes a la radiación. Entonces, con la tecnología GaN tolerante a la radiación de Semi-Zabala, lo que estamos proponiendo es solucionar todos los problemas. Podemos tener integración de conversión de potencia, densidad de potencia, todo lo que hemos hablado en las primeras preguntas, ¿no?, pero además en el espacio solventando los problemas que tenemos asociados a los data centers en la Tierra. Así que parece el futuro, pero vamos hacia ello.
Y hablando de futuro, Elizabeth, has mencionado hace un rato que las tecnologías cuánticas ya el futuro, ya era el presente, digamos, que ya hay instalados. Me gustaría saber un poco más cómo veis la transición entre un mundo de data centers muy enfocado a procesadores de silicio hacia un mundo donde haya una coexistencia entre los dos, especialmente en un mundo donde hay diferencia entre lo que es entrenamiento e inferencia. Por ejemplo, la tecnología cuántica es solo para entrenamiento, también para inferencia. ¿Cómo va a ser esa transición, según tu punto de vista? Esa transición actualmente está siendo gradual. A nivel, ya no a nivel español, sino a nivel europeo, hay ayudas públicas de EuroHPC Joint Undertaking que están dando subvención a diferentes tecnologías para ver cuál es la mejor o la más adecuada a lo que esperamos, la que tiene más futuro. Aquí la local tiene bastante peso. Tenemos un proyecto, el proyecto del BSC, subvencionado por esta ayuda. Y lo que estamos viendo es que ahora se está haciendo un pequeño push para ver cuál es la tecnología más adecuada para después dar financiación extra a los campeones para que vayamos haciendo chips cada vez más potentes, mejores, más eficientes. El futuro yo no lo percibo sin tener un ordenador cuántico al lado de aceleradores, igual que para el mundo de la inteligencia artificial están empezándose a ver resultados de futura aplicabilidad de chips cuánticos y de tecnologías cuánticas para IA, sobre todo en el campo de reservorios cuánticos y redes neuronales. Así que el proceso que estamos viviendo es ahora vamos tirando todos juntos poco a poco, después va a haber una aceleración de unos ciertos campeones cuando encontremos unos ciertos casos de uso a los cuales atacar, porque los ordenadores cuánticos no van a poder ir a todos. Y eso también, independientemente de la tecnología que tengan, serán unos mejores para más simulación, más criptografía, más inteligencia artificial. El reto que tenemos igualmente ahora es cómo instalar ordenadores cuánticos en un centro de datos. Esto lo hemos vivido nosotros en nuestras propias carnes, en Kilimanjaro, instalando los 3 ordenadores en el BSC, porque un ordenador cuántico necesita unos requisitos que no tiene un centro de datos. Necesitamos mitigación de ruido, necesitamos que las líneas estén limpias, que no nos venga ruido electromagnético de otras máquinas, y luego el factor de forma, que también es un sistema que, si contamos el espacio operacional, es entre 8 o 10 metros cuadrados que ocupa un ordenador cuántico. Y por ahora tiene esta forma así tan especial, pero en algún momento sí que tendremos que encabirlos en lo que sería una estructura de rack para poder poner varios de ellos conjunto en un data center. Se llama la industrialización y las partes prácticas. Sí. Vale, como vamos un poquito más de tiempo, tenemos todavía algunos minutos, más allá de lo que pone ahí, ¿vale? Pero sí que me gustaría acabar con una ronda, un par de minutos cada uno, para que en un mundo que está dominado por grandes campeones, compañías de trillones de cotización bursátil, ¿qué se puede hacer desde España y desde Europa? ¿Cómo veis vosotros? ¿Cuáles son las acciones que se podrían tomar desde España y desde Europa para ayudar a empresas de semiconductores que puedan competir en el mercado global? Entonces, empezamos por ti, José, por ejemplo. Pues yo creo que, bueno, NVIDIA y los grandes, NVIDIA concretamente, si nos centramos en NVIDIA, pues han triunfado obviamente porque han tenido una solución completa, ¿no? Han desarrollado sus GPUs, sus switches, su software, sus sistemas de conectividad, todo, ¿no? O sea, se han integrado verticalmente completamente, ¿vale? Pues yo creo que a día de hoy, si queremos competir contra NVIDIA o hacerle frente en alguna de sus partes, pues lo que hay que hacer es justamente no hacer lo que ha hecho NVIDIA, ¿no? Integrarte verticalmente y hacerlo todo, sino buscar alguna especialización o algún nicho concreto e intentar innovar y desarrollar algo que sea muy puntero en algún tema concreto, ¿de acuerdo? Entonces, yo veo distintas oportunidades. Uno de los temas es la fotónica, obviamente, con todo el tema de Copa-Cachocti, sobre todo. Silicon Photonics pues está entrando de manera, yo creo, muy rápida en 1.6T, en la generación actual. Sin duda, en 3.2
estará, y con Co-Packaged Optics hay una oportunidad enorme para la fotónica para entrar en los data centers, con lo cual desarrollar componentes y chips fotónicos, ¿no? para estas aplicaciones es, yo creo, que un nicho. Y hay otros más, ¿no? Por ejemplo, me preguntabas antes por switching. En el tema del switching, bueno, ahora el debate está si será óptico híbrido, cómo será, ¿no? Porque se habla de optical circuit switching, pero obviamente las redes también necesitan almacenar y necesitan memoria, y sabemos que la luz no la podemos almacenar, ¿no? Por lo tanto, hay una oportunidad ahí, un nicho muy concreto de desarrollar switches en concreto para la scale-up, ¿no? Con los nuevos estándares tipo UA-Link y demás que se están desarrollando con AMD y eso. Yo creo que hay una oportunidad de nicho de desarrollar ese tipo de switches para los que desarrollamos chips electrónicos enorme, ¿no? Y así con todo, ¿no? Ir identificando distintos nichos y especializándote y desarrollar algo muy concreto, porque además los hyperscalers, ellos desarrollan sus hardwares, pero ellos sí que necesitan de partners como nosotros, no es como Nvidia que se lo desarrollan todo. Entonces, un consejo también sería pues estar muy pegado a los hyperscalers, ¿no? Y trabajar muy codo con ellos para, pues en el tema concreto en el que trabajes, pues ser capaz de dar una solución concreta, específica en un determinado campo. Y Gaspar, entonces, ¿cómo lo ves tú? O sea, porque tú eres la otra parte, la parte de computación. O sea, a ti realmente te da de lleno, o sea, competición con esos grandes. Entonces, ¿cómo podemos desde España y desde Europa competir con eso? A ver, comentando lo que ha dicho de Nvidia, ¿no? Yo he trabajado muchos años en Nvidia y en California antes de venir aquí, y Nvidia tuvo dos momentos pivotales, bueno, simplificando mucho la cosa, ¿no? Pero tuvo la suerte con dos momentos así pivotales que fueron aplicaciones que nadie se esperaba que tomasen la relevancia que tomaron, ¿no? Entonces, ellos estaban en cierto modo preparados, pero se encontraron, de nuevo, simplificando muchísimo, casi de suerte, el tema de las criptomonedas, ¿no? De repente las tarjetas gráficas eran lo mejor para resolver ese tipo de problema de minado de criptografía, ¿no? de criptomonedas. Entonces, en ese momento, pues hubo un boom, todo el mundo quería instalar esos sistemas, y Nvidia pues empezó a subir, y luego ya empezó a ser capaz de hacer instalaciones integrales y meter más dinero porque han triunfado. El segundo fue la inteligencia artificial. De nuevo, resulta que la inteligencia artificial es todo operaciones matemáticas basadas en matrices. Entonces, de repente, la GPU de nuevo es lo mejor para eso, ¿no? Y entonces el filón, la burbuja o lo que quieras llamar inteligencia artificial, pues les sirve como rampa de lanzamiento. Entonces, cuando me dices a mí cómo puedo competir, la competición es tener una solución tecnológicamente top of the line, como hoy tenían ellos de GPU, que creo que es la que tenemos nosotros. Y, por ejemplo, en nuestro caso ahora, yo creo que hay otra revolución después de la inteligencia artificial, bueno, en parte de la inteligencia artificial. Si seguís un poco ahora el tema, ahora lo que se está cambiando es a los modelos agentic, modelos basados en agentes. Ahora se trata de agentes muy pequeños que comunican entre ellos, trabajan como un equipo en el cual uno hace una parte del trabajo, se lo revisan. Entonces, es un trabajo en el cual tú tienes un agente de inteligencia artificial que puede ser más modesto, más reducido, donde está interactuando con el sistema, con la CPU tradicional. Básicamente lo que está haciendo es tomar el control de tu ordenador de toda la vida, y a lo mejor le pones a un problema de compilar código, de programar una aplicación o lo que sea, ¿no? Pues ahí lo que está haciendo es la inteligencia artificial decide qué código hacer, y entonces lo manda a la CPU para que haga la compilación, haga trabajo tradicional de CPU. Entonces hay una integración ahora mismo con estos modelos CPU, acelerador, en la cual las tarjetas de Nvidia están el modelo de Nvidia está en desventaja frente al modelo que nosotros tenemos, por ejemplo, en el cual integramos una CPU, un procesador escalar totalmente integrado con los long vector, el procesamiento vectorial con la aceleración tensorial de multiplicación de matrices. Entonces, nosotros tenemos una ventaja súper rápida en hacer ese switch, ese cambio de contexto entre el modelo corriendo, siendo acelerado en una parte del chip, y la parte escalar de leer un documento, procesarlo, extraer el PDF, hacer la compilación, todo lo que se hace de toda la vida en la parte escalar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una solución muy buena tecnológicamente. Es muy posible que actualmente el enfoque que tiene la inteligencia artificial vaya a ese campo, que nosotros tenemos una ventaja frente a Nvidia, que tiene GPUs estúpidas que no saben hacer nada y CPUs descomunales con una gran barrera de comunicación.
y que les da menos flexibilidad que con nosotros. Entonces, lo único que necesitaríamos nosotros es, pues eso, es lo de siempre, apoyo institucional, apoyo de financiación privada, otro tipo de mentalidad en cómo financiar empresas pequeñas como las nuestras, porque el talento está, lo vemos aquí con todos los que estamos aquí en la mesa, ¿no? El talento está en España. Necesitamos apoyo, no me refiero a apoyo de financiar la empresa en sí mismo, pero sí de colaborar o no poner trabas a dar oportunidades para que nuestra tecnología esté en deployments, en instalaciones que se hagan, ¿no? Haces una instalación y la gente que al final toma las decisiones pues no está guiada muy estratégicamente, sino lo que oye decir NVIDIA, pues tiene que ser NVIDIA y tengo que meterle la máxima computación. Pero... Vale. ¿Piensas más o menos, o sea, ¿cómo lo ves tú, Anson, en ese sentido? Porque pasamos de los grandes procesadores compitiendo con NVIDIA a mercados donde a lo mejor también hay competencia, pero a lo mejor son más fáciles para entrar en esos mercados. ¿Cómo lo veis desde Semizabala? Al final, en nuestro sector, que es el espacio, ¿no? Pues podría ser también defensa, ¿no? Se habla desde Europa de soberanía europea, de semiconductores y demás. Ahora mismo tenemos muchísima dependencia en campos estratégicos y claro, tenemos que conseguir esa independencia europea, ¿no? Pero claro, cuando tú vas al mercado, tienes que ir al mercado con un producto competitivo, ¿no? Porque claro, al final tu comprador lo que quiere es realmente el mejor producto, pero el mejor producto, tu tarjeta de presentación en el mercado no puede ser soy europeo, cómprame. Tienes que tener competitividad, ¿no? Competitividad tecnológica, pero también competitividad de coste, ¿no? Entonces, nosotros en empresas pequeñas, en startups, muchas veces tenemos esa competitividad tecnológica, pero la barrera que tenemos es realmente llevar esa tecnología que está funcionando a una escala pequeña, a una línea de producción, hacer economía de escala, ¿no? Y entonces poder competir con un producto tecnológicamente competitivo, pero también un coste competitivo para que nuestros compradores pues, nos vean como una opción real, ¿no? Vale. Perfecto. Y ya para acabar, pero yo creo que es un tema muy importante, a lo mejor en las tecnologías actuales, bueno, ya hay mucho, ¿vale? En Estados Unidos, en Asia, hay tecnologías emergentes ahora. ¿Cómo vamos ahí? O sea, ahí todavía podemos competir. ¿Qué tenemos que hacer para estar en los puestos de cabeza en ese tipo de nuevas tecnologías que están emergiendo? Te voy a decir una cosa, no estamos tan mal en computación cuántica a nivel español. Estamos compitiendo. Nadie hasta ahora ha demostrado utilidad práctica de la computación cuántica y estamos todos luchando con conseguir algo que demuestre que nuestra tecnología es la válida. Nuestro punto de vista, por ejemplo, ha sido desarrollar un chip totalmente diferente a lo que hay en el mercado. No tenemos moldes, no hay ninguna empresa pionera en computación cuántica que ha utilizado la misma tecnología, la misma construcción, y lo estamos haciendo aquí, desde España, con unos físicos excelentes, con talento de aquí, con talento de fuera, pero eso, no hemos perdido la carrera y estamos bastante avanzados. Lo que sí que necesitamos es que dentro a nivel institucional se apueste por las tecnologías europeas, por tecnologías tanto emergentes como las ya existentes, para construir una soberanía tecnológica conjunta a través de aquí para poder, primero, acelerar la innovación, generar talento, que también es complicado, y además formar a los técnicos actuales a cómo poder utilizar estas tecnologías nuevas y cómo crear negocio a través de ahí, a partir del conocimiento que nos venga de las necesidades del mercado, que esto además viene, como un pez que se muerde la cola, proveyendo de infraestructura cuántica para que los usuarios puedan probar y puedan ver hasta dónde pueden alcanzar sus casos de uso utilizando estas tecnologías para después reportarnos a nosotros, al mundo cuántico en general, para poder mejorar nuestros productos. Pero sí, estamos compitiendo, no hemos perdido la carrera. Me alegro de oír eso, la verdad. Pues nada, solo me queda agradeceros la participación. Creo que ha sido un debate interesante y creo que, a ver, el hecho de que tengamos aquí todos los ponentes, como decía al principio, de los diferentes bloques fundacionales de un centro de datos, pues significa que tenemos el ecosistema y que debemos hablar entre nosotros para colaborar y hacer crecer este sistema. Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros. Vale.